Bienvenidos a un capítulo más del Protagonista. Estoy en Dubai Beach de la ciudad de Villa Elisa. Hoy quiero que conozcas la historia de un hombre llamado Pablo Olivares. Acompáñame. Amigos, como les había comentado, estoy en compañía de Pablo Olivares. Pablo, gracias por tu tiempo. Placer estar con ustedes. Gracias por permitirnos conocer un poco más de tu historia. Bueno. Evidentemente no vamos a poder conocerla toda, ¿verdad? Pero por lo menos parte de tu vida. Bueno. Y quiero empezar un poco con la primera pregunta, Pablo. ¿Quién es hoy Pablo Olivares? Pablo Olivares hoy es primeramente un siervo y después es marido y padre de dos hijos, Matías y Alejo. Eso es lo que soy. Mi mamá, mi madre, que soy hijo también de doña Betty, que va a estar mirando esto. Y en mi área profesional soy un cantante cristiano de rock, como te contaba, un siervo del Señor y nada, me dejo utilizar por el Señor para hacer su obra y para que más rápido mi interés es que los chicos conozcan a Jesús y entreguen su vida para que más rápido venga Jesús, y siento en mi corazón que estamos en el tiempo del fin, que me ha tocado vivir en persona o estar en el tiempo que viene el fin. Si quieren llamarme apocalíptico, no importa, lo soy, no tengo ningún problema. Pablo apocalíptico. Sí. El que tiene oídos oiga, dice la Biblia, y yo leo los diarios y veo lo que está pasando en el mundo y quiénes manejan el mundo, y estoy convencido de que este es el tiempo. Y las señales están clarísimas. Así que Pablo, eso es conociendo un poco tu presente. Conociendo un poco, voy a la segunda pregunta. ¿Quién fue Pablo en el pasado antes de Cristo? Pablo nació en un hogar cristiano de cuarta generación, pero yo sé que tu pregunta va más allá y va al lado de cuando me alejé de Dios cuando era un adolescente. Y quería buscar la fama, el éxito en lo que me parecía a mí que era lo mío. Yo no sentía que tenía un don de Dios, yo sentía que era mío, lo que tenía era mío. Que nadie me lo iba a arrebatar y que quería conquistar el mundo con lo que tenía para decir. Y tenía mucho para decir, pero te digo lo de que nací en un hogar cristiano de cuarta generación porque en esa época, en la banda en la que yo tocaba, las letras eran políticas y satánicas. Entonces ese era el mensaje, no como otras bandas de rock que hablan de, no sé, de sexo o de drogas, o las bandas norteamericanas de los 80 que hablaban de éxito, autos y mujeres. No, lo mío era contestatario, era violento, era una música violenta donde la gente iba para sacarse la bronca, pero así como entraban al show a ver el show de power metal que hacíamos nosotros o que le abríamos a otra banda, así de tristes y pobres se iban. Llegaban vacíos y se iban vacíos. Y yo llegaba vacío y me iba vacío. No lograba con mi crítica constructiva o destructiva, política o espiritual, hacer ningún cambio en mi país. Porque siempre fui muy político y muy activista. Pero no lograba ningún cambio. Entonces me iba yo también vacío y enojado con la sociedad, con el país en el que vivía. Ese era un Pablo triste. Y el secuestro, muchos años después, digamos, logrando poder tocar con las bandas que yo soñaba de chico, viajar por el mundo tocando música, pero después del secuestro en México es donde viene el verdadero Pablo. Y es ahí donde vamos a partir. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Quién fue el protagonista de ese cambio de un Pablo que se quejaba a un Pablo que hoy canta para Dios y usa sus dones y sus talentos para Dios? Yo creo que mi mamá es la protagonista en toda la etapa de Pablo. Mi mamá no en ningún momento dijo, bueno, este hijo está perdido. Hablé con todos los pastores, hablé con un psicólogo, hablé con un psiquiatra, no sé qué hacer con este pibe, no sé dónde llevarlo, a dónde internarlo.
me internaron 2 veces en un lugar, me he ido a vivir solo, me he escapado, todas las cosas que a vos se te ocurran, ¿no? Después yo tenía una novia que era una novia cristiana que nunca me abandonó, que si bien a veces mucha gente me pregunta, ¿y cómo ahora tu esposa, pero ese momento tu novia que era cristiana, te seguía soportando? Me seguía soportando porque veía, y lo mismo que veía mi mamá, veía en mí algo que no me abandonaba. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de ello. Entonces había cierta nobleza y esa luz no dejaba de brillar en mí. Se ve que había momentos en donde yo... Se bajaba Sí, se bajaba ese personaje y aparecía el verdadero Pablo, que era lo que Dios creó. Entonces nunca dejaron de orar por mí, pero a la misma vez mi mamá nunca negoció conmigo, ¿entendés? No fue una de esas madres que dijo, bueno, si venís alcoholizado, vení a casa igual. No, mi mamá me dijo, en esta casa si vos no respetás a Dios, acá no hay lugar para vos. Yo lo lamento, pero de acá te vas. Entonces, cuando pasa lo del secuestro en México, que nosotros somos secuestrados y pasamos muchas horas de secuestro y pensamos que íbamos a morir esa noche, pero Dios nos salva. Y yo creo que el secuestro tiene más que ver con Dios que con el enemigo. Porque hay mucha gente que me dice, y te secuestró el enemigo para destruirte. Yo no creo eso, yo creo que el secuestro tiene más que ver con Dios. Dios permitió eso para que yo no muriera en este mundo. Entonces cuando Dios me va a salvar, yo me preguntaba por qué. Si yo hice todo mal y me gustó. Mi testimonio no es un testimonio. Yo no creo en esos testimonios, ¿viste? Esos tipos que te dicen, porque yo engañaba a mi mujer con otras mujeres y a mí no me gustaba eso. Volví a mi casa y me dolía. Dígame, sos un mentiroso. A vos te gustaba estar con todas las mujeres. No me venga con ese ver. O yo era alcohólico y cuando estaba borracho no me gustaba. No, a vos te gustaba probar de este y de este y de este y lo otro. Y no te alcanzaba con una botella y querías 2 y querías 3. Claro. Entonces, la realidad del pecado es que nos gusta. Y si bien el enemigo te lo hace fácil, somos nosotros los que tomamos las decisiones. Tenemos el libre albedrío, somos nosotros el que tomamos esa decisión. Entonces, yo había tomado mi decisión, por eso mi pregunta era, ¿por qué a mí? Cuando Dios me salva, y nosotros, a ver, de alguna manera volvemos al hotel después del secuestro, cada uno de la banda se pone a llorar. Y yo me fui al baño, elegí el baño. Me arrodillo en el baño del hotel ahí en México, me pongo a llorar a los gritos y le digo a Dios, ¿por qué a mí, si hice todo mal, escuchate esto, y me gustó? Eso le dije a Dios. Porque como buen rockero, claro, como buen rockero le tenía que decir la verdad. Yo hice todo mal y me gustó. La basura que hice me gustó, ¿por qué me salvás a mí? Entonces, horas después es que nosotros cancelamos la gira y nos volvemos a Argentina y ahí me encuentro con mi mamá, que se entera que nos secuestran. Y tengo ese encuentro por primera vez con mi mamá después de muchos años. Y la gente cree que yo le dije a mi mamá, oh, como está en la película, que aparezco yo que la abrazo. No, no pasó así. Porque es una película, pero en realidad la miré a mi mamá y éramos como 2 desconocidos. Entonces, pero sí yo recordaba que mi mamá era como Dios en la casa. Porque ella era la que mantenía todo en orden. Y que Dios en primer lugar, y que oráramos, y que tuviéramos devocionales, y leer las historias bíblicas todas las noches, y llevarnos a la iglesia con mi papá y cantar en el coro. Entonces, claro, todos esos años de separación de todo eso, pero yo reconocía quién era mi mamá. Entonces, cuando la veo en el aeropuerto, lo primero que me pasa es decirle, la miro y le digo, ¿por qué a mí? Y entonces me dice, porque yo estuve orando por 13 años y esta noche Dios respondió mi oración. Y bueno, ahí nos pusimos a llorar y la abracé y entendí que era el poder de la oración. Y a partir de ese momento tomaste a Jesús como el protagonista principal de tu vida, de tu historia. Exactamente. No, ya no me importaba lo que opinara la iglesia, no me importaba si me iban a aceptar o no me iban a aceptar. Lo gracioso a todo esto, que mi mamá me dice, ese primer fin de semana, me dice, venite que llegó un pastor importante de otro país. Imagínate, yo hacía añares que no iba a la iglesia. Y yo venía con el estrés del secuestro, con el post, y estaba como que le iba a decir, pero mami, vos estás loca, yo estoy todavía temblando del secuestro, acabo de pasar horas, y vos ya querés que este fin de semana vaya a la iglesia. Pero ver esta mujer, que había orado tanto por mí,
Y todas esas mujeres que se habían reunido en la iglesia por tantos años, se habían formado el ministerio de la mujer por culpa mío, vamos a ponerlo de esa manera. Y oraban por sus hijos y por los pecados de sus hijos o por las enfermedades de sus hijos y por el bienestar de sus hijos y por el bienestar de sus maridos y por involucrar a sus maridos en la oración y en el grupo familiar. Le dije, bueno, voy a ir, mami. Y te aseguro que comencé a conocer a un Jesús que no conocía. Por eso le digo a los chicos, hay chicos que nacieron en un hogar cristiano como yo, pero que no son de Jesús, no son de la iglesia, son como, bueno, formamos parte de la iglesia, pero es como un equipo de fútbol, ¿entendés? Soy de River, claro, soy una comunidad, exacto. Me gusta mirar esto, me gusta estas series de televisión, ¿entendés? Y soy fan de tales películas, pero no entregaron su vida, ¿me entendés? A una causa. Entonces, yo creí que formaba parte de algo del cual no conocía el protagonista. Y esta vez el protagonista me vino a salvar a México. Y esta vez yo era un adulto y me encuentro con el poder de la oración. Y me encuentro con que es una realidad y con que Jesús es real y estuvo conmigo en el secuestro y lo sentí físicamente. Y eso era poderoso. Y fui a la iglesia y todo lo que venía a decir este pastor, que era de Perú, tocaba mi corazón y sentí que el llamado y acepté el llamado, me entregué al Señor. 2 años después me rebauticé y cambió mi vida y comenzó este ministerio acá en Paraguay. El primer llamado que tengo, nadie me llamaba de ningún lado porque claro, veían un tipo todo tatuado así. En ese tiempo tenía el pelo largo, tenía los aros todavía. Y me llega un mail y me dice, soy David, tu compañero de la secundaria y de la primaria y ahora soy pastor en Paraguay. Loco, venite que los chicos te están esperando, les conté de qué pasó en tu vida y yo decía dentro mío, pero yo estoy todo tatuado, tengo el pelo largo y qué sé yo. Yo buscaba excusas para no hacer la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Cómo vuelve de nuevo el enemigo a tratar de meterte en la cabeza. Vos sos un inútil, vos no servís, quedate escondido, ahora escondete, ahora ya no hagas más nada. Durante 2 años le creí al enemigo de que yo tenía que estar en la iglesia vestido de traje, todo tapado, muerto de calor, porque imagínate, en Buenos Aires yo tenía mi traje, me corté el pelo, me peiné, viste, y hacía que parecía una lamida de vaca lo que tenía. Y entonces, ¿para conformar a quién? ¿A los hermanos o yo tenía que presentarme al Señor? Entonces, de alguna manera, ese viaje acá a Paraguay cambió mi vida porque me mostró el propósito y en ese fin de semana se entregaron 300 chicos. Imagínate, no por mí, sino por el poder de la oración, porque es un Dios que está escuchando a estas madres, es un Dios que está pendiente y nos enseñaron todo mal. Eso también fue lo primero que aprendí acá en Paraguay, que nos enseñaron todo mal. No es ese Dios que mi mamá me decía, Jesús no está con esos chicos que juegan a la pelota porque dicen malas palabras. Jesús no está en ese club donde todos van a bailar porque bailan música que no es de Dios. ¿Sabes qué? Yo descubrí que Jesús está en todos lados porque es nuestro Padre y está con nosotros porque en cualquier momento que estamos en peligro Él quiere rescatarnos. Y si en ese momento te diste cuenta que estás equivocado y estás pensando en tu mente y decís, yo no tendría que estar acá, el Señor te rescata. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, los que no estamos somos nosotros. Él siempre está. ¿Sabés lo que me pasó hace 1 mes y medio atrás? Me agarró una angustia terrible porque mis hijos se fueron a estudiar a la facultad. Ya son grandes. Los dos tienen uno 19 y el otro 18. Y me quedé solo, hago guitarras, ¿no? Tengo un taller y hago guitarras. En el tiempo que no estoy de gira, hago instrumentos. Entonces estoy charlando y me puse a llorar. Y es como, viste, dije, me pasó algo muy raro, que es que estoy pensando en mi papá y no lo tengo. Mi papá murió hace un par de años y digo, ¿qué hago ahora? Ahora me quedé solo con mi esposa en mi casa. Mis hijos se fueron, que son mi banda. Mis hijos son, viste, y los amo. Y entendí que Dios tiene un propósito para nuestra vida y nosotros somos luz para este mundo. Y que hay cambios y esos cambios llevan, nosotros como cristianos, si bien tenemos la esperanza que el mundo no tiene, pero también lloramos y nos reímos y tenemos esto de... Sí, las idas y vueltas. Las idas y vueltas. Y de eso se trata el ministerio de Pablo Olivares. El mensaje de Pablo Olivares es un mensaje de salvación, pero contando lo que pasa hoy. El Señor me llamó a mí para hablar de lo que pasa hoy y de cómo llevar a los pies de Jesucristo a los jóvenes con lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Qué le dirías
precisamente a esos jóvenes ahora que te están mirando? Que Jesús viene, que se preparen y que nos enseñaron todo mal. No es que nosotros le tenemos que dar una oportunidad a Dios. Nosotros nos tenemos que dar nosotros la oportunidad. Dios está ahí. Dios nunca se fue. Yo ese día que estaba llorando en el video dije, siento un vacío adentro mío que me falta mi papá terrenal. A mí no me falta Dios, Sí. porque Dios nunca me faltó. Dios nunca se fue. Dios siempre estuvo. Cuando yo pecaba, Él estaba. Cuando yo me equivocaba, Él estaba. Por eso el centurión, cuando lo ve a Jesús, reconoce en esa luz, en ese Dios, dice, esto no es normal. Lo que estamos haciendo, Él habrá sentido algo que yo te puedo decir que yo lo viví. No soy digno. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Entonces, Dios siempre está y Dios no nos va a dejar. Y yo puedo tener ese vacío de mi papá, que es el vacío terrenal, pero me voy a reencontrar con mi Padre terrenal. Pero a mí, mi mayor deseo es encontrarme con mi Padre celestial. Entonces, hay que prepararse, hay que tener ese aceite, y el aceite es a través de leer la Biblia. Pablo Olivares te puede servir el testimonio un ratito, la película un ratito, pero lo que quiere Jesús es que vos tengas tu propia experiencia con Él. Estar contigo, poder orarte y ser tu amigo. Señor, esta noche nos encontramos aquí para agradecerte, Señor, para glorificar tu nombre, pero especialmente para entregar nuestra vida. Y repita conmigo, Señor Jesús, vengo con mis pecados, me arrodillo ante ti. Señor, hazme de nuevo, hazme otra vez. Quiero ser limpio, quiero empezar a escribir un nuevo capítulo en mi vida. Señor, todo el pasado está pisado y un ser nuevo soy gracias a tu muerte en la cruz. Gracias a que fuiste victorioso y le ganaste al enemigo, hoy tengo gloria en tu nombre. Y en tu nombre hay poder. Amén. Y amén. Me encantó una de las frases que utilizó Pablo Olivares. Él decía, el protagonista salvó mi vida. Hoy quiero animarte a que vos dejes y permitas que el protagonista salve tu vida. El salmista un día también dijo, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dios te está rodeando por todos lados. Él te presenta personas, Él te lleva amigos, tenés compañeros que te hablan del amor de Dios. Y hoy quiero animarte a que vos recibas ese abrazo que Dios te quiere dar y que dejes que a partir de hoy Él sea el protagonista de tu vida. Nos vemos en el siguiente capítulo. Me amaste así, dejando tu presencia tan marcada en mí. Extraño tus caricias y mi corazón.